16. Cuando lo tengamos lo podemos indicar con un amén. Amén. Génesis 28, 16. La gripa, esta gripa, la tos, no sé por qué de repente se va y luego regresa. Yo no sé si a usted le está pasando, pero yo digo, ya me libré. Y luego de repente otra vez regresa. Y luego regresa con tos, y luego con gripa, y luego con hombres. La verdad que sí, imagino que es este virus que anda por ahorita muy duro. Aleluya. Todos tenemos Génesis capítulo 28, versículo 16. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Te pedimos en esta tarde que tú nos hables a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Este libro de Génesis narra la historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob, entre otras historias que narra la Biblia. Y Jacob es un personaje muy interesante, hermanos, porque Jacob es un personaje en la Biblia el cual yo pienso que varios de nosotros nos podemos identificar, porque nosotros antes de venir al Señor éramos personas totalmente desordenadas, totalmente llenas de pecado, de maldad. De una forma o de otra, quizás usted tenía a lo mejor algún tipo de ¿cómo se dice? De cosas que usted hacía, quizás que sean diferentes a las de su prójimo, de su hermano. Pero nosotros, la realidad es que antes de venir al Señor, nos encontrábamos en nuestros, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de que usted viniera al Señor, le aseguro que usted era... Más de uno de aquí era muy maldiciente. No le voy a decir, levante la mano que era maldiciente, ¿verdad? Pero, bueno, le aseguro que más de uno de ustedes, hermanos, era tranza. Es que dice que el que no tranza no avanza. ¿Sí? Les aseguro que varios de ustedes, hermanos, algunos de ustedes eran fornicario, adúltero. Y así podemos enumerar un montón de pecados de maldad que había en nuestro corazón. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos ha cambiado. ¿A cuántos ha cambiado el Señor? Y si nos lo ha cambiado, permítele que en esta tarde Él te pueda cambiar, porque te cambia. Es cuestión de que tú le des la oportunidad y Él cambia a la gente, hermanos. Acuérdense que si nosotros no le damos la oportunidad a Dios, hermanos, el Señor es muy difícil que pueda hablar de nosotros. Necesitamos nosotros darle la oportunidad al Señor. Jacobo, hermanos, significa suplantador o tramposo. Ese es el significado de Jacob en la Biblia. Y creo que varios de ustedes, hermanos, conocen la historia de Jacob. A ver, ¿cuántos conocen la historia de Jacob? ¿Y cuántos se identificaban con Jacob antes de venir al Señor? A Jacob le gustaba hacer tranza, le gustaba engañar, hermanos. Su nombre le daba mucho crédito a su nombre. Le gustaba hacer trampa, y dice la Biblia que cuando él sabía, y dice que desde cuando eran pequeños, acuérdense que él y Saúl nacieron, eran gemelos. Y dice la Biblia que cuando desde el vientre de la madre, dice que esos dos niños, primero quería nacer Saúl, o venía primero, y dice que el otro lo agarraba para que no naciera, porque él quería nacer primero. O sea que estaba agarrado, dice que de acá del talón. Y
Y dice la Biblia, hermanos, que igual pues nació primero Esaú, ¿verdad? Y luego nació Jacob, y Esaú era el primogénito. Esaú era el primogénito, y dice la Biblia que a Esaú dice que le gustaba mucho la caza. Andaba allá cazando venados, hermanos, andaba allá en todo tipo de caza. Pero dice la Biblia, dice que a Jacob le gustaba mucho la cocina. Dice que las mujeres, o dice que los hombres, dice que primero, o sea, darles primero una buena comida. O sea, que los hombres se conquistan con una buena comida. ¿Por qué cree que me conquistó esta mujer? No, hermanos, para la cocina es la verdad. Y este hombre dice que a Jacob le gustaba la cocina. Y usualmente nosotros, hermanos, nosotros a veces cuando andamos, ¿verdad? Andamos en la vida, o andamos en nuestros trabajos, en nuestros oficios, cuando hay mucha hambre, cuando tenemos hambre, realmente no nos importa alguna otra cosa. Lo primero que queremos es comer. Todo lo demás puede esperar, ¿verdad? No, que no sé, que el carro se está, la casa se está, o el carro se está en llamas. Primero déjame comer. Primero lo que nosotros queremos es comer. Y dice la Biblia que cuando llegó Esaú de cazar, dice que de repente llegó y que trajo un hambre, hermanos. Trajo un hambre, dice que estaba Jacob allá haciendo, ¿verdad? Un caldo, no sé qué estaba haciendo. Dice que cuando llegó, ¿verdad?, a la tienda, a Esaú, dice que le dio el aroma y que le dijo, oye, pues dame un poquito de lo que estás cocinando. Y le dice Jacob, dice, sí te doy. Sí te doy, claro. Somos hermanos, somos carnales. Claro que te doy. Pero véndeme tu primogenitura. ¿Qué dice? Y luego este hombre dice en la Biblia que le dijo, o sea, hambriento, hermanos, hambriento. ¿Estás como hambriento? ¿De qué me vas a hacer esa primogenitura? Sí, también te la doy, te la vendo. Y allí ya creo que ya le he compartido, hermanos, en veces nosotros despreciamos las cosas, despreciamos lo que Dios nos ha dado. A este hombre Dios le había dado el derecho, le había dado el privilegio de ser primogénito. Y Esaú le dijo, oye, ¿para qué voy a necesitar esta primogenitura? Sí te la doy, hombre, no te preocupes, dame un plato. Y dice que la despreció. No vaya a ser, hermanos, que nosotros también estemos despreciando lo que Dios nos ha dado. No desprecies lo que Dios te ha dado. Porque puede ser que te pase como le pasó masivamente, que le pasó a Esaú. Que por despreciar esa bendición, que por despreciar ese privilegio, Dios se lo quitó y se lo dio a Jacob. Bueno, el chiste es que le dijo, no, pues sí, ya, pues se le dio el plato de comida, ya va diciendo el trato supuestamente. Pero dice que a Esaú, hermanos, a Esaú le pareció un juego lo que él hizo. Pero Dios estaba apuntándole de arriba. Sí, no, pues está bien. A Esaú no le importó, o sea, como que dijo, no, pues ¿para qué me va a servir, hombre? Te la doy, ¿qué tiene? Y no le dio importancia, porque él pensaba, hermanos, Esaú pensaba, hombre, como que era, ¿tú crees que me la vas a quitar? Yo soy el primogénito. Y lo tomó en juego. Pero Dios no lo tomó en juego. Dios estaba viendo, Dios estaba observando a Esaú, la actitud de Esaú. Y hermanos, Dios donde quiera está. Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe nuestras actitudes, Dios conoce todo de nosotros, absolutamente todo. Por eso es que no debemos nosotros de realmente decir, hombre, como quiera, pues el Señor, que va a saber esto de mí. Cualquier cosa que usted tenga dentro de su corazón y que no esté bien delante de Dios, sea sincero. Sea sincero, porque como quiera, Dios lo conoce. Y dice la Biblia que cuando ya llegó el tiempo, ¿verdad? En este caso, ya dice que llegó el tiempo, pues, de su papá.
Isaac ya estaba viejito el hombre. Dice que la Biblia que estaba ya ciego. Y ya, pues ya estaba como que dice para morir. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que este hombre juntamente con su mamá, dice juntamente con su mamá se hizo cómplice con su mamá, ¿verdad? Porque dice la Biblia que dice que esta mujer Rebeca, dice que amaba más a Esaú, a Jacob. Y dice la Biblia que Isaac como que tenía un poquito más de privilegio, que tenía un poquito más pues con Esaú. Y ahí todos sabemos, ¿verdad?, que uno debe ser excepción a los hijos, que todos los hijos se les debe de querer igual y que no debe de haber excepción de personas o excepción de hijos. Creo que usted debe de saber eso. La Biblia, hermanos, está escrita para nuestro ejemplo. La Biblia está escrita para que nosotros tomemos ejemplo de eso, de lo que está escrito, y evitemos los errores que cometieron estos hombres de Dios. Porque eran hombres de Dios, pero cometieron errores. Dice la Biblia que ya, pues, le dijo, pues, se pusieron de acuerdo, fueron allá con Isaac, ¿verdad? Dice, ya llegué, hijo mío. Jacob dice que se disfrazó porque el Esaú dice que era medio así, medio velludo, así, muchos pelos, así como yo, ¿verdad? Y tenía muchos vellos. Dice que se puso una cabra, se le puso en las manos. Dice que fue con su papá, como ya estaba ciego, y le dijo, papá, pues ya estoy aquí. Dice, para que me des mi bendición. ¿Quién eres tú? Soy Esaú. Dice que le dijo Isaac, pues lo agarró. Dijo, no, pues sí, estás peludo, ¿verdad? Pero pues te escuchas como Jacob. Le dijo, tú me dame la bendición, dámela, ya para irme. Y dice la Biblia que lo bendijo Isaac a Jacob. Y ya cuando dice la Biblia que cuando llegó después, y dice que llegó Esaú de la casa, y dice cuando se dio cuenta de lo que había pasado, dice que juró matar a su hermano Jacob. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que entonces después pues dice que ya se dieron cuenta tanto su mamá como su papá, ¿verdad? Y ya entonces dice la Biblia que le dijo pues su papá a Jacob, oye, no te cases aquí con estas mujeres de aquí cananeas, vete allá con tu tío, al hermano de tu mamá. Dice, búscate una mujer allá. Hermanos, y dice que cuando iba de camino, dice que fue de Berseba hasta Arán, más o menos unos 7 días de camino, estaba lejos. Desde Israel más o menos hasta por Turquía, es lo que se conoce ahorita, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando más o menos ya iba en camino, dice que entonces él, dice que ya cansado del camino, dice que pues por ahí se le hizo oscuro y ya se sentó por un lugar allí y a descansar, agarró una piedra. Agarró una piedra, hermanos, y se la puso de cabecera. Y dice que ahí se quedó bien dormido el hombre. ¿Cuánto tiene ese sueño? Ese sueño, hermano, donde quiera que usted se queda, ya sea en una cama de piedra o una cama en el suelo, y usted nomás se queda, hermano, se queda, ¿verdad? Con una cabecera de piedra, ¿se imagina? Y dice que se quedó dormido. Y dice que cuando se quedó dormido, que soñó, dice, con los ángeles. Uno dice con los ángeles, con una escalera donde los ángeles subían y bajaban. Subían y bajaban los ángeles. Y dice que desde entonces, desde arriba, oyó una voz que le dijo, yo soy Jehová tu Dios. Dice, yo te voy a bendecir a ti y a tu padre, y de ti haré una nación grande y poderosa. Ahora, parece entonces todavía Jacob, hermanos. Jacob iba bien quitado de la pena. Jacob, hermanos, era un pecador. Jacob era un tranza. Jacob era un engañador, era un mentiroso. Aún no había tenido sus encuentros con Dios y apenas empezaba.
Y Jacob iba, hermanos, como si nada. Él sabía muy bien lo que había hecho. Él estaba consciente de lo que había hecho, del engaño, ¿verdad? Con el cual él había engañado a su hermano, a su papá. Él iba bien quitado de la pena, como si nada hubiera sucedido. Y dice que ahí fue cuando Dios le empezó a tratar con él. Y dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que cuando despertó, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente que dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Le decía anteriormente, Dios se encuentra en todas partes, hermanos. Dios está en todas partes. Dice la Biblia que si nos fuéramos hasta lo más profundo de la tierra, dice que allá está Dios. Y dice que si nos remontáramos como el águila allá en las montañas, dice que allá también está Dios. Donde quiera que nosotros nos metamos, donde quiera que nos iremos, no podemos huir de la presencia de Dios, porque donde quiera está Dios. Ahora, en aquel entonces se creía, vamos, en la antigüedad se creía que los dioses solamente estaban en cierto lugar, o cuando hacían un tipo de, digamos, de templo para ese Dios, se creía que solamente estaba allí. Y acuérdense que Jacob todavía no tenía mucho conocimiento de Dios. Y él también pensaba que quizás Dios se había quedado allá donde estaba con su papá. Pero no, empezó Dios a tratar con su vida. Y dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y despertó Jacob de su sueño. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en veces estamos dormidos? ¿Cuántos de nosotros estamos dormidos y no estamos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor? No estamos atentos a lo que Dios nos está hablando. No, hermanos, parece ser que cuando Dios a veces nos habla de la forma que Dios está tratando con nosotros, nos habla por aquí, nos habla por allá, y nosotros parece ser que estamos dormidos. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está allí. Allí donde tú crees, ahí donde lo que tú estás pasando, es el hecho de que tú viniste a este lugar o que viniste a este país. Ahí está Dios. En Dios no hay circunstancias, hermanos. En Dios no hay circunstancias. Lo que nosotros necesitamos hacer es estar atento a la voz de Dios. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no lo veo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces la gente se pregunta? Aún nosotros nos preguntamos. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios. Cuando vienes a este lugar, aquí está Dios. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice que allí está Él. Cuando vas a tu trabajo, por ahí de repente que te despidieron de tu trabajo, ahí está Dios. Ahí está Dios, porque acuérdense que todo obra para bien para aquellos que aman su nombre. De repente, hermanos, lo que nos está pasando a veces no lo entendemos. Pero ¿sabe qué? Ahí está Dios. Nada más que Dios obra, hermanos, de muchas formas, de muchas maneras, y nosotros necesitamos estar atentos a lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabe qué? Muchas de las veces nosotros, hermanos, Dios nos habla de una forma y de otra forma, y estamos dormidos. No captamos la voz de Dios. Pero ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad? Ahí está Dios. Nomás que no te das cuenta. Aleluya. ¿Por qué tuve que venir a este lugar, a Estados Unidos,
Yo le decía, ya le testificaba anteriormente, que yo cuando vine a Estados Unidos aquí la primera vez, hermanos, me andaba volviendo loco. Fue tan grande el impacto que tuvo el cambio, hermanos, de México hacia aquí, que yo pues, todavía era adolescente, era un jovencito, y me estaba volviendo loco porque estaba nomás encerrado en mi casa. Yo estaba acostumbrado a andar allá afuera libre, ¿va? Por todas partes, y aquí nomás me la pasaba encerrado en la casa. Y pasó un año, hermanos, entero, casi, que no hallaba qué hacer. Después, hermanos, ya he testificado que Dios empezó a tratar conmigo. Dios empezó a tratar conmigo muy personalmente. Y yo no entendía. Y yo no comprendía. Pero me empecé a dar cuenta, hermanos, que ahí estaba Dios. Que ahí estaba Dios tratando conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a ponerle atención, a la voz de Dios, a poner atención, hermanos, cuando Dios está hablando, tratando con nuestras vidas, entonces nos vamos a dar cuenta que es Dios. Es que no es la circunstancia, es que no es el trabajo, es que no es tu familia, es que no son tus hijos, no son tus hijas, es Dios el que está tratando contigo. Pero necesitamos ponerle atención. Necesitamos despertar veces de lo que nosotros estamos en nuestro sueño y ponerle atención, y nos daremos cuenta que no es otra cosa más que solamente Dios. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, aquí es donde Dios empieza el trato con Jacob. El Señor empieza a tratar con Jacob, de aquí empieza a tratar con él. Y después nos daremos cuenta, dice la Biblia, que cuando Jacob dice que luchó con el ángel, primero es que aquí en esta parte el impacto que tuvo este encuentro con Dios, Jacob dice que agarró esa misma piedra, dice que lo ungió, y dice y que la ungió, dice, y que le puso a ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Casa de Dios. Entonces, aquí vemos empezamos a ver la transformación que empieza a ver en la vida de Jacob. Cuando antes, hermanos, hasta ese momento era un tramposo, era un engañador, no le importaba realmente hacerle daño a la gente, él nomás lo que quería era su bienestar. Pero aquí empieza a cambiar el hombre. Todavía le faltaba, porque todavía siguió, pero empezó a cambiar. Y empezó, hermanos, a ver, y él empezó a darse cuenta que Dios estaba tratando con él. Y empezó, ¿verdad?, a acercarse a Dios. Le puso ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Casa de Dios. Y luego dice la Biblia que más para adelante, hermanos, cuando él después que siguió con su jornada, acuérdense que después dice la Biblia que se le apareció el ángel del Señor. Y dice la Biblia, dice que él se puso a luchar con el ángel del Señor. Hermanos, se puso a luchar. Ahora ya han pasado algunos años, ¿verdad? Ya se habían pasado algunos años, pero este hombre ya en el transcurso, ¿verdad?, que pasaban unos años, él sabía que Dios estaba tratando con él. Cuando se le pasó, o que vio este ángel, dice que empezó a luchar con él. ¿Quién se atrevería a luchar con un ángel, hermanos? ¿Quién se atrevería, si vieran un ángel, quién se atrevería a luchar con él? ¿Verdad que no? Como que nosotros luchar con un ángel, no, pues mejor nos asustáramos y, ¿verdad?, mejor no le corriéramos o simplemente no nos desmayaríamos. Pero dice la Biblia que este hombre empezó a luchar con este ángel porque quería que el ángel lo bendiciera. Cuando nosotros nos empezamos a acercar a Dios, cuando nosotros, hermanos, nos empezamos a acercar a Dios y empezamos a ver a Dios en nuestras vidas y empezamos a ver que Dios
y queremos más las bendiciones de Dios. Ya la vida que nosotros teníamos antes, nuestra vida superficial que antes vivíamos, ya como que la vamos dejando atrás y ahora como que nos estamos acercando más a lo de Dios. ¿Verdad? Este hombre Jacob, dice, quería que Dios lo bendijera. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Amén, aleluya. En veces sí queremos que Dios nos bendiga, pero no luchamos por nuestra bendición. ¿Verdad? En veces estamos, hermanos, le decía hace rato a la iglesia, ¿verdad? Aquí en la iglesia, y pues está toda la alabanza, los cantos y todo eso, y pues ahí estamos y como que no luchamos por nuestra bendición. Y después, cuando ya, hermanos, que él se dejó, y acuérdense también que ya hemos hablado, hermanos, de cómo es que, dice que cuando tuvo el encuentro con este ángel, dice que le pegó, dice que lo descoyuntó a Jacob. Y de ahí para adelante, hermanos, dice que Dios le cambió el nombre a Jacob. Le dijo, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel. ¿Qué quiere decir? Padre de muchas naciones. Pero dice la Biblia que lo descoyuntó. Cuando andaba peleando con este ángel, dice que lo descoyuntó. Ahora ya se imaginará el dolor de una descoyuntura. Pero dice la Biblia que cuando aún así, hermanos, dice que no paraba y no paró de luchar con el ángel. Hasta luego que el ángel se dio cuenta, este hombre no va a desistir. Este hombre o lo mato o lo bendigo. ¿Verdad? Pero una de las cosas tengo que hacer, porque no va a desistir. Y dice la Biblia que lo bendijo. Y le cambió su nombre, pero de ahí para adelante, Jacob ya no fue el mismo, hermanos. Dios lo transformó, Dios lo cambió. Aleluya. Y acuérdense que cuando ya descoyuntado, ¿cuántos de repente están descoyuntados? Ya sea un brazo, una mano, ¿verdad? Que ya no, ¿verdad? Ahora se imagina Jacob. Ya no caminó igual. Ya no caminó igual, hermanos. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, cuando Dios, ¿verdad? Que vemos que Dios está allí obrando en nuestros corazones, que aunque nosotros quizás a lo mejor nos está doliendo lo que estamos pasando, pero es que Dios es el que está allí obrando en nuestros corazones. Y, ¿sabe qué? Yo le he dicho, el hecho de que usted está aquí es porque, hermanos, usted puede hacerle caso a Dios. Aleluya. La gente, mucha gente allá afuera nunca va a poder hacer caso, nunca le va a poder hacer caso a la voz de Dios. Es por eso que Dios sabe. Y esa gente siempre está ahí. Pero el hecho de que usted está aquí en este lugar es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero es cuestión de que nosotros podamos ver la mano de Dios. Que nos demos cuenta que Dios está obrando en nuestras vidas. Que Dios está obrando en nuestros corazones. Por más difícil que nosotros estemos pasando la situación y por más nosotros que a veces que estemos renegando de lo que está pasando, es porque ahí está Dios. Y nos quiere llamar la atención. Pero nosotros necesitamos hacerle caso. Les seguiré diciendo, hermanos, que nosotros debemos estar continuamente a la expectativa de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere decirnos. Porque de una forma o de otra Dios nos habla, Dios ministra nuestros corazones y ministra nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos hacerle caso. Y necesitamos continuamente ver, ahí está Dios. Ahí está Dios, se me enfermó mi niño, se me enfermó mi mujer, me enfermé yo. Pero ahí está Dios. Amén, gloria a Dios. Porque Dios quiere tratar conmigo. Porque Dios me está hablando, porque Dios, hermanos, ahí está Dios. Pero muchas de las veces no lo vemos así. No, es que continuamente el pastor me está tirando, me la tira. No soy yo, es Dios.
Aleluya. Es Dios, hermanos. Y dice la palabra de Dios que después de que tuvo la lucha, dice que Dios bendijo a Jacob. Le cambió el nombre. Le cambió el nombre y jamás fue el mismo. Le seguiré repitiendo, si nosotros no hemos tenido un encuentro con Dios, hermanos, seguiremos siendo las mismas personas. No habrá un cambio en nuestros corazones, seguiremos igual. Así como hemos sido todo el tiempo, así vamos a seguir siendo. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios cambia nuestras vidas, Dios cambia nuestro nombre, cambia el ambiente, las circunstancias de nuestra vida. Y ya no somos iguales. Toda aquella persona que ha tenido un encuentro con Dios no es la misma persona. No, hermanos, no es la misma, no puede ser la misma persona. Por eso es que si no has tenido un encuentro con Dios, necesitas tener uno. Porque tú vas a ver que después de que tienes un encuentro con Dios, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser ahora muy diferente y ahora le vas a poder dar importancia a las cosas, a lo que Dios le da importancia. Y vas a empezar a dejar aquellas cosas insignificantes, aquellas cosas que no tienen, ¿verdad?, mucha importancia para el Señor. Y nos vamos a enfocar en lo que es el Señor. Todos sabemos, ¿verdad?, que obviamente que empieza Abraham, Isaac y Jacob. De ahí empezó el pueblo de Israel. Pudiera haber sido Esaú, hermanos. Esaú pudiera haber sido donde hubiera salido el pueblo de Israel. Pero este hombre no la quiso y despreció esa bendición. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de despreciar una salvación tan grande que nosotros tenemos. Aleluya. No la desprecies. No la tomemos a la ligera. No, hombre, como que era, ahí después yo me pongo bien. O ay, Dios va a tener misericordia de mí. No despreciemos una salvación tan grande que tenemos. Yo no sé qué es lo que Dios está tratando contigo. Yo no sé si tú has escuchado o puedes escuchar la voz de Dios que está tratando contigo. Pero necesitas ponerle atención. O necesitas despertar para que te des cuenta que Dios está tratando contigo. Que Dios te está hablando. Que Dios, allí están las circunstancias que estás pasando en la vida. Ahí está Dios. Aleluya. Y si no despertamos, vamos a pasar la voz de Dios. Dios nos va a hablar una vez y va a seguir hablando en nuestras vidas. Y quién sabe, hermanos, quizás por ahí de repente que no la podamos captar. Y cuando la queramos captar, va a ser demasiado tarde. Por eso dice la Biblia, dice: señores, soy la voz de Dios, no la desprecies. No la desprecies. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vente, déjame orar por ti. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres grande, Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a tu nombre. Mi sobrina me dijo, hermanos, esta semana, como le comenté el miércoles, me dijo que ella quería que oraran por ella, que ella quiere entregarse a Dios, que ella quiere servirle a Dios. Así que en esta tarde yo voy a orar por ella. Si hay alguien más que quiere reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor, pásale en esta hora para que oremos por ti. Pásale en esta hora. Gloria al Señor. En esta hora, repite después de mí. ¿Está bien? Y Señor, en esta tarde, yo reconozco que soy pecador.
grande, Señor. que estoy alejada de ti. Que tú, mi Dios, aleluya. Te pido que perdones mis pecados, Señor, aleluya. que entres a mi corazón Dios, aleluya. y que cambies mi vida. Te recibo en esta hora como Señor y Gracias, Salvador. Señor, aleluya, mi Dios. Sé tú, Señor de mi Oh, vida. Señor, aleluya, en esta hora. Te entrego mi vida en esta tarde. Te entrego mi corazón. Oh, derrama, Y declaro que tú eres el Señor de mi vida. sobre ella, Señor, mi Dios. En el nombre de Oh, Jesús. Señor, que ella te ama. Padre, en esta hora yo te ruego y te pido Ella, Señor, por ti, mi Señor. aleluya. Tiene Mira su amor vida, por mira ti, su corazón. Gracias, Bendícela. Señor, mi Dios, por tu Mira, Señor, en su corazón que ella tiene deseos de poder servirte. Bendice su vida, bendice su matrimonio, sus hijos, su esposo. Padre, que este deseo que ella tiene, que pueda ir, Señor, aún más y más. Y que el propósito que tú tienes con ella, tú lo puedas cumplir y que ella permita que tú cumplas ese propósito que tú tienes con ella. En esta hora, Señor, la pongo en tus manos para que tú la uses con el propósito que tú tienes para con ella. En el nombre de Jesús, recibe, Señor, esta tu hija. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gloria a Dios. Si pueden pasar, hermanos, las hermanas, más que nada, si pueden felicitarla, decirle Dios te bendiga a ti. Es la mejor decisión que tú has hecho en tu vida. Gloria a Dios. Dale un abrazo. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Dale un abrazo, dile Dios te bendiga. Sí, amén, Dios te aleluya, bendiga. Padre. Has pasado de muerte a vida. Has pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Acuérdense que lo más importante en esta vida no es cuánto dinero uno tenga en el banco, no es qué tan popular o qué tan cuánta fama uno tenga. Lo más importante en esta vida es alcanzar el reino de los cielos, hermanos. Amén. Eso es lo más importante en la vida. Todo lo demás es perecedero. La vida en sí, ¿verdad? La juventud, las cosas de esta vida, en algún momento van a aparecer. Acuérdense cuando usted era joven, más joven, como era tan bello, ¿verdad? Tú lo mirabas a su espejo y dices, qué tan bonito soy, hombre. Ahora mires el espejo unos cuantos años más tarde y se dará cuenta que ya. Amén, aleluya. Así es nuestra vida. Amén. Nosotros debemos de procurar las cosas de arriba, dice la vida, donde está Cristo, Amén. y no las de aquí, hermanos. Sí, amén, aleluya. Pero nos encontramos en veces tan ocupados en las cosas de esta vida que no le tomamos atención a las cosas de arriba. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, amén. Pueden tomar sus asientos.